Buenos días, bienvenidos a esta nueva edición de los Fotocasa Academy Talks, de Fotocasa Academy. Esta mañana pues estamos aquí con Jeffrey Reiser, que bueno, él es director de Business Development en Lease Globally, que es la red de publicidad inmobiliaria internacional con más de 120 portales inmobiliarios alrededor del mundo, con un alcance de más de 150 millones de compradores e inversores internacionales. Por lo tanto, hablaremos hoy de inversión internacional en el mercado español. Buenos días, Jeffrey, ¿cómo estás? Buenos días, Sergio. Muy bien. ¿Bien? Muy bien. ¿Todo bien? ¿Qué te parece que hablemos un poquito de cómo está el mercado internacional orientado al sector inmobiliario español? Sí, perfecto. ¿Te parece bien? Muy bien. Bueno, pues mira, si te parece, a mí me gustaría preguntarte o empezar un poquito hablando primero sobre la relevancia del mercado internacional en el negocio inmobiliario español. Y hablemos de cifras de negocio. Okay. ¿Cuántos millones de euros representa la compra de viviendas por parte de extranjeros en España? En España, si hablamos de 1.000 millones de euros, representa 9.000 millones de euros al año. Si hablamos de número de transacciones, que puede sonar un poco más familiar, ¿no? Son 55.000 compraventas por extranjeros al año. A nivel nacional, en España, en 2017, el número de compraventas total, españoles y extranjeros confundidos, es 464.000 propiedades. Entonces, hablamos de 14% del mercado. El 14%. Okay. Solo para dar una opinión comparado con otros mercados, en Francia, por ejemplo, los extranjeros representan menos de 3% del mercado. Entonces, cuando hablamos en un país como España de 14% del mercado, es una proporción enorme. Y en Europa solo hay un país que hace mejor, es Portugal, donde alcanza casi el 20%. Pero si no, España con Portugal son países muy fuertes a nivel de inversiones de extranjeros. Y hablamos de ese 14% de inversor extranjero. ¿Y cómo lo dividiríamos entre los que son residentes y no residentes en el país? Esto es una pregunta que siempre me hace un poquito sonreír, porque yo soy francés, ¿okay? Vivo en Suiza. El año pasado yo compré un piso en Francia para poder obtener ¿cómo se dice? ¿Préstamo? ¿Un préstamo? Sí, un préstamo, sí. Yo lo hice como si fuera residente, pero en la realidad yo no soy residente y hay mucha gente que intenta hacer cosas. Entonces la definición y la separación entre residentes y no residentes es bastante irrelevante. Cuando se trata de... También, mira, tomamos otro ejemplo. Si tú te vas a retirar, que eres con tu pareja y que vais a Piensas retirar... en la jubilación ya. Sí, en jubilación. Si vas en jubilación y que compras antes de moverte. Entonces ya no eres residente, pero lo serás. Lo serás en un futuro. Esta diferencia no necesitamos hacerla. Pero lo que nos puede interesar cuando miramos a compradores extranjeros es decir, de dónde vienen y dónde compran, ¿no? Dónde vienen siempre es algo muy interesante. Obviamente los agentes inmobiliarios que nos escuchan saben las cifras para su mercado local, hiperlocal. Pero si miramos a nivel español, a nivel del mercado nacional, tenemos ingleses al 14%, tenemos franceses a los 8%, después tenemos alemanes bastante similar, belgos 7%, tenemos otras nacionalidades como rusos y chineses o chinos. Y chinos a los 3 o 4%, pero estas cifras cambian mucho si vas a Barcelona o a Canarias o a Alicante, etc. Son muy diferentes a nivel regional. Pero lo más interesante es que cuando hablamos de ingleses, con 15% de los compradores extranjeros, la nacionalidad más importante serían otros. El 42% de los compradores extranjeros no son ingleses, ni franceses, ni chinos, ni rusos, etc. Son de Suiza, como yo, si compro en España mañana, de Noruega, como gente de Fotocasa, de muchos otros países. Entonces, es decir que es algo que se llama long tail, ¿no? Que vienen de todo el mundo.
veramente, de más de 50 países. Y esto es lo que es muy interesante en España, es que los compradores extranjeros vienen de todo el mundo. De todo el mundo. Una cosa que suele ser recurrentemente, yo que sabes que hago cursos de formación y que hablo con muchos clientes a nivel nacional en España, me comentan de la importancia que está empezando a tener Oriente Medio a nivel de inversiones en España. ¿Habéis notado en Lease Globally algún incremento a nivel de países como Turquía o Arabia Saudí? Sí, esto lo hemos notado muy fuertemente con la situación. También lo interesante cuando queremos hacer marketing internacional y atraer compradores extranjeros es entender la importancia de la geopolítica. La situación en Turquía ha afectado mucho países como España o Francia de manera muy indirecta. Tenemos clientes en Francia y en España que nos han dicho que hay más y más compradores de Turquía que quieren invertir su dinero fuera del país. de Turquía para securizarlo, ¿no? Para asegurarse con algo inmovilizado, ¿no? Y entonces nosotros trabajamos con un portal en Turquía y hemos visto un incremento fenomenal del tráfico desde su sección internacional, ¿no? Para turcos que quieren buscar y encontrar propiedades fuera. Y, por ejemplo, yo tengo un amigo de Turquía que ha comprado recientemente en Barcelona. Entonces sí, es algo que cambia y siempre cambia con algo como Brexit, como Estados Unidos, si pasa algo a nivel político fuerte, también se ve que la geopolítica tiene un impacto muy fuerte. Muy importante, muy bien. Y a nivel de la evolución, ¿cómo pensáis en Lease Globally que va a evolucionar este mercado internacional? ¿Cuál sería la tendencia para 2018 o incluso más allá? Ok. Primero, como si miramos a los 10 años que han pasado, en 2007, los compradores extranjeros en España representaban 6% de las compraventas en España. 6. El 6%. Ahora estamos a 14, como lo decíamos. Y 14 es la cifra nacional. En Alicante tenemos más de 50%, etc. Hablamos de una media. Sí. Cuando miramos también el precio del metro cuadrado en España, también usando una media. En 1995, por ejemplo, el precio del metro cuadrado de la vivienda libre en España era de 670 euros al metro cuadrado. Hoy estamos en 2017 a 1.500 euros por metro cuadrado a nivel nacional. Esto hay que pensarlo como comparado con países como Suiza, como Francia, tal y tal. En Suiza, donde yo vivo, el precio del metro cuadrado es de 10.000 euros al metro cuadrado. Entonces, si yo mañana, como un extranjero, quiero invertir mi dinero, ¿lo hago en Suiza a 10.000 euros por metro cuadrado, donde es más difícil para mí? ¿O lo hago en España, donde es 2.000 euros al metro cuadrado y muy, muy barato para nosotros? Lo hago en España. A nivel de esto, hay que pensar también que el peak, el máximo, antes de la crisis, era de 2.100 euros al metro cuadrado. Entonces, ya estamos muy bajo por esta cifra. Entonces, España ya es muy, ¿cómo se dice? Affordable. Alcanzable, alcanzable para compradores extranjeros. Y cada año sigue creciendo y es muy fácil decir que va a seguir creciendo así. Perfecto. Y pasemos o cambiemos un poquito de tema, porque teniendo hoy un experto a nivel de portales inmobiliarios internacionales, coméntame un poco, Geoffrey, ¿cómo buscan vivienda estos compradores internacionales? ¿Cuál es su primer punto de partida? Bueno, yo te podría decir cómo tú buscas vivienda en España siendo un español. Usas Google. Y después, la relevancia de resultados, vas a consultar unos sitios españoles, que no vamos a decir los nombres. Fotocasa, por ejemplo. Fotocasa, por ejemplo. Habitaclia, por ejemplo. Pero también hay que entender que para un francés es la misma cosa. Yo, de pura curiosidad, hice una búsqueda antes de venir aquí. Yo
en Google escribí apartamento a vendre a Barcelona, algo muy simple que es pisos en venta en Barcelona. El primer resultado en Google, ¿qué es? Fotocasa. ¿No? ¿Cuál? Es un portal francés donde se encuentran propiedades españolas, pero traducidas a francés. El portal en cuestión se llama imostreet.com, pertenece a sologer.com, que es un actor francés. Solo es un ejemplo, pero es para decir que la ley de Google nos hace decir que la mejor estrategia para atraer y para que el visitor extranjero consulte sus anuncios es tener estos anuncios en portales de China, Rusia, Francia, no sé qué, para tener el anuncio en algo que sea en Google. Y obviamente con lo que hemos dicho, un italiano que hace la búsqueda no va a buscar lo que yo busqué, pero va a encontrar un portal italiano que se llama immobiliare.it, que tenga que tiene una España. Sección que se llama internacional, donde se encuentran los objetos. Y es exactamente lo que nosotros hacemos. Desde 2008 hemos creado una red de portales para difundir un anuncio español traducido a francés, italiano, chino, ruso, no sé qué, y publicado en un portal que sí es líder en su país y que aparece bien en Google. Entonces, claro que el rey es Google y así es como tenemos que pensarlo, ¿eh? Bueno, al fin y al cabo, pues pasa, imagino que lo mismo en España. Al final, más del 75% de las personas que empiezan a buscar vivienda en este país lo hacen a través de un portal inmobiliario, y entiendo que no tiene por qué diferir en ningún otro país de Europa, ni siquiera prácticamente del resto del mundo. Y sí, y también podemos añadir algo. Si una agencia inmobiliaria que tiene, no sé, 100 propiedades para venta, intenta tener la primera posición en Google, ¿cómo lo puede hacer? Lo puede hacer con esfuerzos de campañas AdWords, Google AdWords, por ejemplo. Campañas de SEM. Pero si lo hace y que solo tiene 100 propiedades para venta, el cost por mensaje de contacto que va a tener será muy alto, porque la conversión será muy baja. Es muy difícil convertir con solamente unas propiedades. Así es porque los portales existen, porque tienen una cantidad enorme y que convierten mejor que el sitio web particular de la agencia. Y esa es la razón por la cual es más eficaz trabajar con portales que tienen tantas propiedades y que permiten al comprador de enviar contactos a 1, 2 o 3 o 4 agencias si quieren comprar en Barcelona. Entonces, para una agencia, para los agentes que nos escuchan, hay que entender que también es muy importante que se preparen a contestar a los extranjeros que les van a contactar. Por ejemplo, si yo, de francés o de suizo, pero soy francés, compro a Barcelona, tengo unas preguntas muy específicas que tú, de español, no vas a tener. A nivel fiscal, ¿cómo se pasa? A nivel legal, ¿cómo pasa? Los impuestos, las tasas. Yo no sé qué son los impuestos si compro y después lo rento. Yo no sé qué tasas adicionales voy a tener si compro. Entonces, todas estas preguntas las voy a tener si contacto a un agente. Entonces, es importante que las agencias que son serias a propósito de los extranjeros tengan preparado estos documentos y traducidos en francés, en tal y tal idiomas, para ser listas cuando reciben un contacto extranjero a convertirlo. Y para convertirlo es importante prepararse antes, ¿no? La preparación de un dossier corporativo internacional en todas aquellas agencias que quieran entrar en este mercado. Exacto. Jeffrey, yo creo que hemos hablado pues, de cosas muy interesantes, sobre todo agradecerte que hayas venido esta mañana desde Suiza para estar aquí con nosotros este ratito hablando de este tema tan interesante y de tanta relevancia en este sector como es el inmobiliario español. Muchísimas gracias y espero que nos veamos pronto. Gracias por la invitación, Sergio. Gracias a ti. Y al resto, pues comentaros simplemente que, bueno, espero que os haya interesado este Fotocasa Academy Talk y que nos vemos o nos volvemos a ver muy rápidamente en otro Fotocasa Academy Talk que estamos preparando para que lo tengáis disponible. Muchísimas gracias y hasta la próxima.